de las iglesias de Gracia Soberana se han distinguido por poseer y practicar estas virtudes. Ya hemos hablado en esta serie del amor en primer lugar, que esa no está ahí dentro de esas 7 virtudes formativas porque esa lo cubre todo. Ya vimos que el amor es la base de todo. Y ya hemos hablado en las últimas semanas del servicio, la humildad, la generosidad. Y el día de hoy vamos a empezar a hablar de la gratitud, del dar gracias. Y que como veremos más adelante, es algo en lo cual Dios nos llama no solo a crecer, sino a abundar como parte de nuestra manera de vivir a medida que perseveramos procurando la piedad en todas las áreas de nuestra vida. El título de este mensaje es Llamados a rebosar de gratitud, que se deriva de Colosenses 2, 6 al 7, que lo voy a leer y luego vamos a orar, aunque vamos a ver varios otros pasajes de la Escritura. Vamos a leer primero Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Vamos a orar. Señor, te necesitamos siempre y te necesitamos especialmente cuando vamos a escuchar lo que tú nos quieres comunicar por medio de tu palabra. Yo te necesito más que todos mis hermanos en este momento para ser el instrumento que tú quieres usar para comunicar esas verdades de tu preciosa palabra. Lléname, Espíritu Santo, úsame, habilítame para hacerlo como tú quieres que lo haga, y a todos ábrenos el corazón para recibir lo que tú nos hablarás el día de hoy y para ponerlo por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. El primer punto que vamos a ver es una definición de lo que es esta virtud. ¿Qué es la gratitud? Y antes de darles esa definición, déjenme decirles que la gratitud es una virtud muy apreciada o valorada, no solo por Dios, sino también por nuestra cultura secular, por las personas que no conocen o que no toman en cuenta a Dios. Es común que nuestra cultura vea la gratitud como una virtud digna de alabar, porque nuestra cultura sabe que ser agradecido le trae beneficios a la persona que practica la gratitud. Y los beneficios son de diferentes clases, beneficios emocionales y hasta beneficios físicos. Cierto diccionario que no toma en cuenta a Dios define la gratitud de esta manera. Dice, es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona siente hacia otra que le ha hecho un favor o servicio y a la que desea corresponder. Y algunas frases que muestran el valor que nuestra cultura le atribuye a la gratitud son, por ejemplo, estas. La gratitud debería ser nuestra actitud favorita. Otra frase dice, en cierto sentido, ningún regalo es nuestro hasta que le hayamos dado gracias al regalador. Pero puesto que para nosotros ninguna definición será correcta si excluye al principal regalador de todo lo bueno que hay en nuestras vidas, una mejor definición es la que nos ofrece la autora y la predicadora Nancy DeMoss en un libro que ella escribió hace ya varios años sobre la gratitud. Vean cómo la define. Ella dice, la gratitud es reconocer y expresar aprecio por los beneficios que hemos recibido de parte de Dios y de parte de otros. Y creo que ahí se las pusieron arriba. La voy a repetir.
Gratitud es reconocer y expresar aprecio. ¿Por qué? Por beneficios que hemos recibido, en primer lugar, de parte de Dios y de parte de otros. Y más adelante veremos que la gratitud está tan estrechamente relacionada a la gracia que no es posible separarlas. Y es muy interesante notar que la palabra bíblica en el griego, porque acuérdense que la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego, la palabra bíblica que se traduce en español como dar gracias tiene la misma raíz que la palabra gracia en griego también, así como sucede en español. ¿Y cuál es esa palabra en griego? En el Nuevo Testamento la palabra dar gracias es eucaristos y la palabra para gracia es caris. Y caris está en eucaristos, está incluido ahí. ¿Y saben qué significados tiene esa palabra aparte de dar gracias? Eucaristos también se puede traducir como atento a los favores o consciente del beneficio recibido o simplemente como agradecido. Y esto nos muestra que la virtud bíblica de dar gracias es a fin de cuentas una respuesta al más grande favor o beneficio o regalo que hemos recibido del más grande regalador, que es nuestro Padre Celestial. Pero de eso vamos a hablar más a fondo en unos momentos. Ese es el primer punto. ¿Qué es la gratitud? El segundo punto, y aquí voy a pasar el resto de mi tiempo, es hablar de 4 razones, que hay más, pero yo me voy a concentrar en estas 4, por las que Dios nos llama a lo que acabamos de leer en Colosenses. No nada más a ser agradecidos, sino a ¿qué? A rebosar de gratitud. Y la primera razón que voy a mencionar es porque la gratitud o la falta de gratitud es un indicador esencial de nuestra condición espiritual. Una de las mejores maneras de evaluar la verdadera condición espiritual de nuestros corazones es observar hasta qué grado está presente o ausente la gratitud de nuestro diario vivir. Y como la gratitud abundante, consistente y sincera no es algo que nos nace de manera natural, a menos que seamos consistentes en la oración y en la comunión con nuestro Señor Jesucristo, pues es muy fácil que este mundo nos arrastre en la corriente del egoísmo y que nos enfoquemos en lo que no tenemos que quisiéramos tener o en lo que tenemos que no quisiéramos tener. ¿Y en qué caemos? En ingratitud. Y esa ingratitud se manifiesta de varias maneras, tales como la preocupación, la queja, la irritación, el temor, y se manifiesta, ¿saben cómo? Primero en nuestros pensamientos, pero si continúa ahí, tarde o temprano también se manifiesta en nuestras palabras y luego en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Y así como en nuestros automóviles se prende una lucecita roja en el tablero cuando algo anda mal con el motor, así la falta o la ausencia de gratitud nos debe alertar a que algo anda mal en nuestro corazón. La razón para esto, ¿saben cuál es? Porque la gratitud es un excelente indicador de qué también comprendemos y apreciamos, porque ya dijimos que la gratitud es una expresión de aprecio. La gratitud es un indicador de qué también comprendemos y apreciamos la gracia y la bondad de Dios. La presencia de gratitud, el tener un corazón agradecido, incluso cuando pasamos tiempos difíciles, indica que Dios está obrando en nosotros, que Él nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo, mientras que la ausencia de gratitud, cuando no hay absolutamente nada de gratitud en una persona, ¿saben qué indica eso? Todo lo contrario, que esa persona no conoce a Dios. Dios no está obrando en él porque no ha nacido de nuevo. En Romanos 1, Pablo respalda esto.
en los versículos 21 al 23. ¿Por qué? Porque allí Pablo menciona la falta de gratitud como una de las características sobresalientes de los hombres corruptos e idólatras que rechazan totalmente a Dios. Fíjense qué tremendo. Vean conmigo Romanos 1, del 21 al 23. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios. ¿Y luego qué dice? Ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Hicieron algo más terrible después. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible y hasta de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así de serio es este asunto de la ingratitud para Dios y por lo tanto así de serio debiera ser para nosotros. Si alguien les preguntara a las personas que viven con nosotros o que mejor nos conocen, si le preguntara a alguien, a esas personas, ¿qué abunda más en la vida de tuya o mía? ¿El dar gracias o la queja? ¿Qué le responderían esas personas que mejor nos conocen al que les hace esa pregunta? Esa es la primera razón por la que Dios nos llama a rebosar de gratitud. La segunda es porque es la única respuesta apropiada y congruente a la luz de la gracia que hemos recibido. A lo largo de toda la Biblia, Dios nos dice claramente, repetidamente, que todas las cosas buenas que tenemos son regalos, son dones, son beneficios que vienen de Él, vienen de su gracia. Nos los concede como expresiones de su amor y de su bondad. Vean cómo lo dice Santiago 1, versículos 16 y 17. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y notaron que lo primero que dice es, no se engañen. ¿Por qué? Porque es muy fácil engañarnos que todo lo bueno que tenemos, yo lo hice posible. Y le robamos el mérito a Dios. Y si, como ya se dijo, la gratitud es reconocer y no nada más reconocer, noten el siguiente verbo que incluye en esa frase o que lo incluye Nancy ahí, reconocer y expresar aprecio por los beneficios que hemos recibido, tanto de parte de Dios como de otras personas. Si eso es la gratitud y si todas las cosas buenas, como acabamos de leer, vienen a fin de cuentas de la mano de Dios, incluso cuando nos llegan a través de la mano de otras personas, entonces la única respuesta correcta y congruente de nuestra parte es expresarle nuestro aprecio, nuestras sinceras gracias a aquel de quien viene todo lo bueno que hemos recibido. Y no lo recibimos porque lo merezcamos. Lo recibimos solo por su gracia. Y por eso es que también a lo largo de toda la Biblia, Dios nos llama, fíjense bien, Dios es perfecto y conecta las cosas que tiene que conectar. Acabo de decirles que Él en toda la Biblia nos recuerda y nos dice que todo lo bueno que tenemos, ¿de quién viene? De Él. Pero también a lo largo de toda la Biblia nos dice que hagamos precisamente lo que tenemos que hacer al reconocer que todo lo bueno viene de Él. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Darle gracias, expresarle nuestro aprecio. Y uno de los libros en los que más nos exhorta el Señor a darle gracias, imitando el gran ejemplo del rey David, que siempre estaba atento a las maravillas que Dios hacía con su pueblo y que siempre le expresaba al Señor su aprecio por esas maravillas, es el libro de los Salmos. Vean, por ejemplo, el Salmo 107, versículo 1.
Ahí David exclama esto: den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego en los versículos 21 y 22 de ese mismo Salmo 107, que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan también sacrificios de acción de gracias y hablen de sus obras como con cantos de júbilo. Noten que el Señor no nos llama a darle gracias simplemente porque es lo correcto, que sí lo es, sino que casi siempre nos muestra la razón por la que nos manda a darle gracias, a expresarle nuestro aprecio. Y esa razón, si ponen atención, invariablemente es que Él es bueno, que Él es bondadoso con nosotros, que nos ama, que nos trata con gracia y con compasión, como lo vuelve a expresar David en el Salmo 100, versículos 4 y 5. Ahí dice: entren por sus puertas, las puertas de la casa de Dios, con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza. Y luego lo repite: denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor, ahí está la razón ahora. ¿Por qué nos llama a darle gracias? Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Ese último versículo, la Nueva Versión Internacional, lo dice de una manera más elocuente. Dice: porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Porque la palabra misericordia como que a veces ya se vuelve muy familiar, pero esa misericordia también se puede traducir su gran amor o su inconmovible amor, que es eterno. Y otro aspecto importante que debemos tener en cuenta al escuchar lo que Dios nos dice en cuanto a la gratitud es que además de estar siempre ligada a su amor y a su gracia, Él nos llama no nada más a darle gracias o a expresarle nuestro aprecio de una manera tranquilita. No, nos llama a hacerlo con exuberancia, con abundancia, al mismo tiempo que lo alabamos con júbilo y con alegría. Ya lo leí ahorita en el Salmo 107:1, que dice que hay que ofrecerle acción de gracias y hablar de sus obras con júbilo. Pero vean cómo empieza el Salmo 100, que acabo de leerles los versículos 4 y 5. Vean cómo empieza ese salmo en los versículos 1 y 2. Aclamen con júbilo al Señor, toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cantos de júbilo. Y luego nos agrega: y entren ante su presencia con acción de gracias. ¿Y saben qué nos enseña esto? Es bien claro el Señor en su palabra. Nos enseña que el Señor no nos da la libertad, en primer lugar, de alabarlo como a nosotros se nos antoje o según sea nuestro estado de ánimo. Si me siento bien y traigo ganas y todas las cosas me están saliendo bien, entonces lo voy a alabar con mucho entusiasmo. Pero tampoco nos da la libertad de expresarle nuestra gratitud de una manera desganada o tibia o mezquina. ¿Y saben qué quiere decir la palabra mezquina? Una manera escasa, una manera que se queda corta. Y otra palabra de traducirlo es mezquina, es una manera miserable de darle gracias. No nos permite hacer eso. Y qué tremendo pensar que podemos ser miserables con Dios simplemente al no darle gracias como Él se merece y como nos dice aquí en su palabra que se las demos. Por eso es que en Colosenses 2:7, que lo leí al principio, el Señor nos llama a rebosar de gratitud. Y vemos este énfasis en el Salmo 109 también, versículos 30 y 31. Por mi parte, dice ahí el salmista, daré muchas gracias al Señor. Lo alabaré entre una gran muchedumbre, porque Él defiende al necesitado para salvarlo de quienes lo condenan. Y aquí los quiero animar
a que siempre que lean en la Biblia que el autor le está dando gracias a Dios, que su pueblo le está dando gracias, o que nos llama a darle gracias, noten lo que les dije ahorita, que ahí versículos antes o versículos después, o a veces en el mismo versículo, el Señor nos da la razón por la que nos llama a darle gracias, o la razón por la que su pueblo está siendo exuberante en expresarle su aprecio al Señor. Y en Colosenses 2:7, ¿saben cuál es la razón? Ahí en el versículo 6 ya la leímos. Pues porque recibimos a Cristo, y al recibir a Cristo recibimos lo máximo que existe en este universo. Por eso nos llama a rebosar de gratitud. Y creo que lo que el Señor también nos quiere mostrar por medio de todo esto es que cuando se trata de expresarle nuestro aprecio o nuestra gratitud, lo apropiado, lo congruente, es que nuestra gratitud sea proporcional a los beneficios que hemos recibido, ya sea de nuestro Padre Celestial o de otras personas. En otras palabras, entre mayor sea el beneficio que recibimos de parte de alguien, mayor debe ser nuestro reconocimiento o expresión de aprecio por ese beneficio, o mayor debe ser la magnitud de nuestra gratitud. Y si ya somos de Cristo, definitivamente el más grandioso beneficio que ya todos los que estamos aquí, si todos ya somos de Cristo, hemos recibido, el cual es infinitamente superior a cualquier otra bendición que tú puedas llegar a recibir en esta vida, es haber sido perdonados de nuestros pecados y salvos de la ira de Dios, solo por gracia, mediante la fe en la obra de Cristo. Vean cómo lo afirma el Salmo 103, versículos 1 al 5. Ahí se confirma esto. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego nos da una serie de beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Pero ¿notaron cuál es el primer beneficio que mencionó el salmista? El perdón de todas tus iniquidades, que solo es posible por medio de la fe en la obra de Cristo, y ese beneficio se deriva de otros beneficios, de que Dios Padre haya enviado a su Hijo y de que su Hijo haya entregado su vida para ofrecernos ese perdón y la vida eterna, lo cual a su vez produce muchos otros beneficios, tales como ¿cuál? Ya no somos lo que todos éramos antes. Pecadores, ingratos, enemigos de Dios, arrogantes, ciegos, esclavizados al pecado, al mundo y al diablo, sino que ahora somos hijos de Dios, santos, amados, libres de la culpa y del dominio del pecado, convertidos de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, y nuestro futuro es aún más glorioso. Los beneficios de ser de Cristo son tan grandiosos que es totalmente apropiado y congruente que en otros pasajes del Nuevo Testamento Dios también nos llame a darle gracias en todo y por todo. Primera de Tesalonicenses 5:10 dice: den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y en Efesios 5:20 den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. No darle gracias a Dios de esta manera sería tan inapropiado, tan incongruente como lo siguiente. Imagínense que se van al mar de vacaciones. Y ahorita a lo mejor muchos andan en el mar, por eso hay sillas vacías, ¿verdad? Y que uno de ustedes se siente muy pantera y se lanza hasta donde rompen las olas, se va nadando. Y se va todavía poquito más allá, que si han ido al mar y se han metido hasta donde rompen las olas, pues ya no está tan cerquita de la orilla, ¿verdad? Y ahí estás nadando
y de repente dices, ya, antes de cansarme más, me regreso a la orilla y empiezas a nadar de regreso a la playa, pero en lugar de avanzar, te das cuenta que te vas alejando y sigues nadando, pero te vas alejando por las corrientes que hay. Y que, por cierto, leí que este mes en Florida se murieron 11 personas por esas corrientes. Y cuando estás a punto de rendirte, porque ya te sobrecogió el pánico y ya casi no tienes fuerzas, cuando estás a punto de hundirte, sabiendo que te vas a morir, sientes una mano fuerte que te agarra por atrás y que de repente te empieza a jalar rumbo a la orilla. Cuando llegaras a la playa y que ya te haya pasado el susto, que te hayan dado ahí una cucharadota de azúcar, ¿cómo le darías las gracias a esa persona? Le dirías simplemente, qué amable es usted, que tenga un buen día. Claro que no. ¿Qué le dirías? Gracias con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo harías con efusividad, con entusiasmo y hasta con lágrimas. Y tal vez hasta te hincabas y le besabas los pies. Y no te importaría lo que los demás dijeran. Así es como hay que responder a nuestro precioso Padre y Redentor Jesucristo, porque Él ya nos salvó de algo infinitamente más horrendo y terrible cuando no podíamos hacer nada por salvarnos a nosotros mismos. Por eso es totalmente apropiado y congruente que nos llame no solo a darle gracias, sino a abundar, a rebosar de gratitud. Porque como dice Romanos 5, no lo abran, cuando abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y eso nos debe llevar a que también abunde la gratitud en nosotros. John Piper tiene una frase que dice, la gratitud es el eco de la gracia mientras retumba en los huecos del corazón humano. Pero siempre es relacionado con la gracia. ¿El eco de qué? De la gracia, del más grande beneficio que Dios nos ha concedido. Y además, el Señor nos llama a expresarle nuestro más profundo aprecio, no solo por lo que ya hizo, sino por lo que continúa haciendo por nosotros, y que lo hagamos de una manera consciente de que al darle gracias, ¿saben qué estamos haciendo? Le estamos dando gloria. Porque darle gracias es una parte esencial de nuestra adoración. No nada más es buena educación. Darle gracias a Dios es adoración. Podemos ver esto en el Salmo 69, 30 y 31. Con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias lo exaltaré. Y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey o de un novillo con cuernos y pezuñas. Noten que el darle gracias es una forma específica de exaltar, de magnificar, de glorificar su nombre, lo cual es el propósito supremo para el cual fuimos creados. Para eso nos hizo, para eso nos creó el Señor, y también para eso nos salvó y nos redimió, para empezar a hacer en esta vida lo que ya se hace en el cielo, y a lo cual nos vamos a unir cuando Él venga por nosotros o cuando Él regrese, cuando Él nos llame a su presencia o cuando Él regrese. ¿Y qué es lo que ya se está haciendo en el cielo y que se hace de una manera ininterrumpida? ¿Saben qué es? Rendirle a Dios adoración. Y una forma de hacerlo es darle gracias. ¿Por qué? Porque la acción de gracias es parte de esa adoración celestial que está ocurriendo en el cielo todo el tiempo. Así se lo mostró el Señor al apóstol Juan en Apocalipsis 7, versículos 11 y 12. Todos los ángeles, ahí le había dado una visión de gente de toda lengua, tribu y nación. Y luego, más adelante, dice, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, vean cómo lo adoraron. Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias
el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la siguiente pregunta que nos debemos hacer es esta: ¿cómo es nuestra gratitud a Dios? ¿Le estamos expresando nuestro sincero aprecio de una manera congruente con la inmensidad de los beneficios que Él ya nos ha concedido? ¿Con la abundancia de la gracia que ha derramado en nosotros? O se los voy a preguntar usando la frase de Piper: ¿qué tanto se escucha en tu corazón el eco de la gracia? Y si retumba en tu corazón el eco de la gracia, tarde o temprano va a salir a través de tu boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tercera razón. Entonces ya vimos que el Señor nos llama a rebosar de gratitud, porque eso es un indicador de nuestra condición espiritual, porque es la única manera apropiada y congruente de expresarle nuestro aprecio por su infinita gracia. Y la tercera razón es porque el dar gracias nos transforma y transforma nuestras relaciones también. En base a Romanos 12:2, no lo abran, sabemos que la voluntad de Dios siempre es como buena, agradable y perfecta. Es decir, que todo lo que Él decide para nosotros, todo lo que Él permite en nosotros y todo lo que Él espera de nosotros, siempre es para nuestro bien, aunque en ocasiones sean circunstancias difíciles o dolorosas y no lo entendemos. Y esto también es cierto en cuanto a la gratitud, porque el llamado que Él nos hace a rebosar de gratitud no es nada más para que Él sea glorificado, que sí lo es, sino también para nuestro propio bien. ¿Saben por qué? Porque la gratitud es una virtud que al abundar en nuestras vidas nos transforma y contribuye a que seamos más y más conformados a la semejanza de Cristo. Fíjense qué bueno es el Señor. Nos llama a hacer aquello que va a resultar en nuestro más grande bien. ¿Y por qué sucede eso? Sucede porque el dar gracias nos ayuda a mantener una postura de humildad en lugar de una postura de merecimiento. Al reconocer que todo lo bueno que hay en nosotros, Dios nos lo ha concedido solo por su gracia. ¿Por qué? Porque Él no estaba bajo ninguna obligación de darnos nada bueno, que era lo único que sí estaba bajo una obligación de darnos: el castigo eterno por nuestros pecados. Y esa postura de humildad que la gratitud nos ayuda a asumir, hace posible a su vez que Dios derrame más gracia sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque así lo dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa mayor gracia nos va a ayudar a abundar más y más en nuestra gratitud a Dios, porque según cierto autor, la gratitud es también una habilidad espiritual dada por Dios para ver la gracia, para percibir sus beneficios. Y esto se va a volver un círculo virtuoso en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque entre mayor gratitud haya en nosotros, habrá más humildad. Y entre más humildad, más gracia. Y como la gratitud es una habilidad para ver esa gracia, vamos a ver más gracia y vamos a dar más gracias. Y viene otra vez el círculo: gratitud, humildad, más gracia. Más gratitud, humildad y más gracia. Qué bueno es Dios. Tanto así nos ama, que nos concede vivir en esa clase de experiencias. La gratitud también nos transforma cuando atravesamos por tiempos difíciles. Nancy DeMoss dice que cuando
la depresión, el temor, la ansiedad nos abruman, nuestra tendencia es atribuirle esas emociones a que estamos pasando por circunstancias muy difíciles. Pero, agrega esto, pongan atención porque a lo mejor tú estás pasando por algo así ahorita, pero por difícil que sea tu situación, lo más probable es que tu estado de ánimo tiene menos que ver con tus problemas que con tu necesidad de tener un corazón agradecido. Cultivar un corazón agradecido es una gran ayuda para evitar volvernos amargados y espinosos. Fíjense qué feo, ¿verdad? Que seamos espinosos, que nadie nos puede tocar. Y un espíritu agradecido, bien arraigado en el suelo de la gracia y de la bondad de Dios, va a impactar radicalmente la manera en la que vemos y respondemos a todo lo que pueda pasar en nuestras vidas. Y otro importante aspecto de nuestras vidas que será impactado por la presencia o la ausencia de gratitud serán nuestras relaciones. Las relaciones en las que abunda la gratitud están bien lubricadas y son más armoniosas que aquellas en las que las cosas siempre se dan por hecho y nadie dice gracias. Según estudios realizados en Estados Unidos, cuando somos agradecidos, nuestro organismo libera serotonina en nuestro cerebro y eso nos hace sentirnos más tranquilos. Y eso a su vez nos lleva a ser atraídos a relaciones en las que más gracias se expresan, porque nos sentimos más tranquilos en esas relaciones. Un ejemplo que leí al estudiar para este mensaje fue acerca de la relación entre una mamá y su hijo jovencito, adulto ya, que acababa de regresar a vivir en casa de sus papás después de haber estado fuera casi un año. Y cuenta la madre que un día su hijo entró a la cocina y le dio un fuerte abrazo y le dijo: mamá, muchísimas gracias por doblar mi ropa. Y cuenta la mamá que esta fue la reacción que tuvo ante esa expresión de gratitud por parte de su hijo. Mi primer pensamiento, dice, fue tocarle la frente para ver si tenía fiebre. Mi segundo pensamiento fue que estaba a punto de pedirme dinero y solo me estaba barbeando. Pero no tenía temperatura y la petición de dinero nunca llegó. Así que decidí creer que lo único que lo motivó fue una genuina gratitud en su corazón. Ese abrazo alegró mi día. Me alegró tanto que él haya notado lo que hice y que estuviera tan genuinamente agradecido. Ven el impacto que tuvo algo tan sencillo por algo que la mamá hizo, que también fue muy sencillo: doblarle la ropa a su hijo. Hermanos, nunca olvidemos que una sencilla pero sincera expresión de gracias es más importante de lo que nos imaginamos, porque demuestra que hemos recibido algo, un beneficio que el dador no estaba obligado a darnos. Y el dar las gracias contribuye a producir un ambiente de buena voluntad en nuestra relación. La otra cara de la moneda es que cuando no hay gratitud, cuando no se expresan las gracias, el dador se va a sentir no apreciado y hasta desanimado. Y tal vez no va a estar dispuesto a darle otra vez al que fue ingrato. Y ahora hago una tercera pregunta. ¿Qué tan bien lubricadas están tus relaciones más cercanas? ¿Y si captan lo que les estoy preguntando realmente? ¿Qué tanto expresas gracias a aquellos que son tus seres más cercanos? Que el Señor nos ayude a abundar en dar gracias no solo a Él, sino a todos aquellos con quienes más convivimos.
evitando que la familiaridad nos robe las bendiciones que esta virtud va a traer a nuestras relaciones. Y una cuarta razón. Entonces ya vimos que el Señor nos llama a rebosar de gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud es un indicador de la condición de nuestro corazón, porque es la única respuesta apropiada y congruente ante la luz de la gracia que Él nos ha concedido, y porque nos transforma a nosotros y transforma nuestras relaciones. Y una cuarta razón. Dios nos llama a rebosar de gratitud porque la gratitud fomenta nuestra cercanía o comunión con Cristo. Fíjense qué interesante. La gratitud fomenta nuestra comunión con Cristo por la sencilla razón de que, como se dijo antes, dar gracias, ¿qué es? Expresar nuestro aprecio a Dios o a otras personas, pero sobre todo a Dios por los magníficos e innumerables beneficios que nos concede, y esa expresión de nuestro aprecio requiere que nos acerquemos a Él en oración para comunicarle, para verbalizar nuestra gratitud, porque no puede haber gratitud sin comunicación verbal de nuestro aprecio al benefactor, al que nos concedió el beneficio. No le podemos dar las gracias a cosas inanimadas. Se las puedes dar, pero eso no es gratitud porque no tiene sentido. Y eso implica que solamente Dios y otros seres humanos pueden ser los receptores de nuestra gratitud, porque solo ellos pueden entender nuestra expresión verbal de aprecio, y porque a fin de cuentas todo beneficio que recibamos o procede directamente de Dios o indirectamente de Él a través de otras personas o circunstancias. Y un bello ejemplo de esto se encuentra en Lucas capítulo 17. En donde se nos narra la curación de 10 leprosos. Voy a lean conmigo los versículos 11 al 16 de Lucas 17. Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, porque los leprosos no podían acercarse a la gente sana. Cuando Él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Pero ahora vean lo que Jesús le preguntó en los versículos 17 al 19. ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre regresara, se acercara a Cristo? Su gratitud, el hecho de que quería regresar a expresarle su aprecio por haber recibido un beneficio tan inmenso que es haber sido sanado de esa terrible enfermedad. Y noten que la pregunta del Señor implica que Él espera que los beneficiarios de su amor, de su gracia, de su compasión, de su poder, regresemos a Él para glorificar a Dios a través de nuestra gratitud. Y les recuerdo que ese mismo Señor Jesucristo ya nos sanó a ustedes y a mí de una lepra infinitamente más grave y dañina que la que tenía aquel samaritano, la lepra del pecado. Así que lo que el Señor espera de nosotros es que regresemos a Él, que tengamos
comunión con Él, que nos acerquemos constantemente a Él para expresarle desde el fondo de nuestro corazón nuestro sincero aprecio por habernos sanado de esa lepra. Porque ese es el más grande beneficio que nos ha concedido. Pero nos concede muchos otros beneficios. Vean cómo lo dice el Salmo 68:19 en la Reina Valera. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Y termino con esta otra pregunta. ¿Con cuánta frecuencia regresas tú al Señor cada día para expresarle tu aprecio y para darle gracias por todos los constantes e incontables beneficios con los que Él te colma cada día? Y antes de cerrar y de orar, permítanme dirigirme a personas que al haber escuchado este mensaje se percataron que en sus vidas realmente no hay gratitud. Y no la hay, y no quiere decir que nunca dicen gracias. Pues sí, tal vez dicen gracias por educación de vez en cuando, pero en realidad no hay esta gratitud, esta virtud que solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Y no la hay porque no ha llegado a ustedes, no han recibido ustedes, no han sido los receptores del beneficio más grande que Dios quiere derramar en las vidas de un ser humano, por su gracia, que es concederle el perdón y la vida eterna, que se arrepienta de sus pecados y que le entregue su vida. Si hay alguien aquí que sabe, que está reconociendo ahorita que él no le puede dar gracias a Dios por eso, porque todavía no lo tiene, lo quiero animar o la quiero animar a que no se vaya sin llevarse ese beneficio maravilloso y eterno de ser sanado de la lepra del pecado. Y si esa persona requiere ayuda, requiere que oremos con ella, aquí vamos a estar al final del mensaje los pastores y con mucho gusto podemos ayudarlo. Vamos a orar.